Solamente esa persona va a presentar trastornos de la oclusión específicamente. Esa persona al mismo tiempo puede tener trastornos de algún otro componente también, porque todos estos componentes están interrelacionados. Por eso es importante que se entienda que esto es así, es todo un conjunto, no es aislado. Y lo vamos a ir viendo separadamente, pero con la intención de conocer de manera más detallada cada uno de ellos. Entonces, con esa idea, ahora sí, vamos a ver un poquito más qué tenemos para que ustedes puedan tener una mejor visión de esto. Bueno, aquí en la pantalla pueden ver ustedes algunas fotografías de varios tipos, varios pacientes, ¿no? En donde estamos mostrando, bueno, pues en esta oportunidad vamos a mostrar dientes, ya que el problema, el trastorno que vamos a ver son los dientes. Ahí pueden ustedes observar la condición en cada uno de ellos es totalmente distinta, ¿no? Si vemos esta primera, por ejemplo, en una paciente, ustedes, yo conozco. Los dientes que presentan están en bastante buena condición, ¿no? Una condición de alineamiento bastante estable, aparentemente una buena máxima intersuspiración, digo aparente porque no vi solo una foto, había que ver clínicamente cómo está. En el otro lado vemos situaciones totalmente distintas, son pacientes varones, mujeres, donde la afectación de daño que pueden ver ustedes ahí es evidente, ¿no? Ahí los dientes están dañados, están afectados de diferente manera, ¿no? La oclusión dentaria, para que vayan teniendo una idea, se puede afectar de manera de comprender de dos formas. Una de ellas es, vamos a imaginarnos que un paciente tenga todos los dientes sanos, no tienen caries, pero no están bien alineados, están totalmente desafectados. Entonces, esa es una forma de alteración de la oclusión dentaria que por mala alineación, mala disposición tridimensional, obviamente puede afectar la función del sistema estomacal. Otra forma como los dientes se pueden afectar, ¿cómo es? Cuando pierden estructura, cuando su estructura se daña. La estructura de los dientes se puede dañar de muchas formas, como pueden ustedes leer el artículo de Grifo que compartimos para que vean, ahí menciona. El libro de Lawson también menciona puede alterar. ¿Cuántos tipos de alteraciones pueden afectar la estructura de los dientes y producir daño en ellos? Entonces, los dientes también se pueden afectar de manera individual o de conjunto, alterando su estructura. En un paciente se pueden presentar ambos al mismo tiempo, claro que sí, pero casi siempre vamos a ver. Entonces, por eso es importante que tengamos esa concepción. Y ahí ustedes pueden observar, por ejemplo, ¿no? A este paciente, además de haber perdido dientes, que ya altera la organización tridimensional de los dientes, vemos que estos dientes de abajo, por ejemplo, están cascados. Eso se llama atrisión. Pues ahí tenemos viendo los dos elementos o los dos problemas que puede presentar la oclusión del paciente. Este es algo parecido. Este otro también, ¿no? Y bueno, vamos a seguir viendo más fotos donde vamos a entender, ¿no? Aquí, por ejemplo, también es algo importante que ustedes vayan entendiendo. Esta es una fotografía de una paciente donde obviamente, si ustedes ven esas fotografías, sé que hay que ver más, pero por ayudarnos a ver, vemos ausencia de dientes. Los dientes de abajo tienen un pequeño desgaste, ¿no? O no tan pequeño, ya casi, digamos, considerable desgaste, atrisión se llama eso. Pero lo llamativo acá es de que estas cuatro piezas que ven arriba, los cuatro incisivos, son coronas, son restauraciones artificiales que alguien, dentista, los ha hecho. Y yo les pregunto, ¿no necesitan ustedes? Ahora sí, yo creo que tienen un buen criterio. Observen la fotografía de máxima intersuspiración y observen esta foto lateral. ¿Qué opina de esa relación que le ha dado el dentista? No hay una relación óptima. ¿Será correcta? ¿Qué pasó? ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué tuvo que hacer dientes adelante con esta forma de sobrepase de orden y rayo? Obviamente, esta es una paciente que vino hace tiempo al consultorio, un poco descontenta porque no le gustó el resultado de este tipo de restauración.
sentía los labios muy adelante, ¿no? Siento como un caballo, y la verdad no estaba contenta, obviamente, ¿no? Yo creo que no necesitamos ser dentistas para entender eso. Entonces, ¿ahí qué pasó? También se ha generado un trastorno de la función, porque esto no está bien, ¿no? Ustedes saben esto. Bueno, eso hay que corregir, bueno, se hizo, más adelante de repente si hay tiempo lo mostramos para ver. Entonces, puede haber daños que el mismo sistema puede generar, y hay daños que también, yo no pienso que esto haya sido hecho a propósito, ¿no? O sea, si no, esto probablemente por un poquito de desconocimiento, tal vez no tener en cuenta la organización en conjunto del sistema, se pudo llegar a este resultado, que obviamente no es satisfactorio, ¿no? Entonces, también puede haber, cuando se hace algo en la boca de un paciente, no de manera intencional, ¿no? Que nadie hace a propósito algo malo en la boca de un paciente, tiene un nombre este hecho, se llama iatrogenia. ¿Han escuchado esa palabra? Iatrogenia. Cuando hacemos iatrogenia podemos hacerlo, no con intención, de manera, digamos, fortuita. Pero lo interesante es, si hacemos eso, ¿cuál sería la solución? Corregir eso, ¿no? O sea, poner el parche. Bueno, miren, sigamos viendo más bocas, donde obviamente ustedes están viendo ausencia de dientes, oclusiones totalmente inestables, pérdida de tejido dentario, hipoartición, abrasión, acá abajo ven los casos clínicos de afracción, ¿no? Son diferentes tipos de pérdida de estructura dentaria por daño. La fractura de un diente también es un daño de la estructura del diente. La caries dental es otro problema que también afecta la estructura del diente. La etiología de la caries, ¿cuál es? Bacteriana, ¿no? La etiología de la fracción, ¿cómo se producen las afracciones? Fuerzas, tensiones, ¿no? Es la etiología, vamos a ver ahora. Rico lo dice, ¿te ha leído Rico? Ahí está toda la respuesta. Bueno, entonces miren cuántas cosas podemos ver en la oclusión de un paciente, ¿no? Y todo esto probablemente, de alguna forma, en el transcurso de la vida profesional que vayan a tener ustedes, lo van a ver. Van a tener pacientes que vienen con esta condición, tal vez no tan severa como estas, ¿no? Son raros, pero puede ser, tal vez tenga 1, 2, 3 afracciones. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen? Bueno, si tiene este hueco, la salida sería taparlo, parchar. Pero ¿eso será la solución? No. Si algo ha ocurrido, hay que ver por qué pasó, ¿no? Y lo que hay que ver es buscar la causa de eso. Porque, les comento, si a un paciente que tiene un problema de afracción, yo lo puedo reconstruir con la resina más bonita, la Pulse, la Fabrique, la 3M350, bueno, la mejor resina que ustedes quieran utilizar, compre, la más cara, la que tiene mejor acabado, que tiene nanohibridad, etcétera, etcétera. Bueno, lo pongo bonito, listo. Pasa un día, 2 días, el paciente va a venir a mi consultorio con la resina en la mano y va a decir, doctor, se me salió. ¿A quién le echo la culpa? ¿A la resina? No, la resina es mala, pero ¿qué resina me está poniendo todo? Póngame una buena, le está cobrando caro usted. Póngame un buen material. El problema no es el material. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón? Si cualquier cosa que yo le ponga acá, si ha destruido el diente del paciente, miren cuánto diente ha destruido, lo que yo le ponga aquí durará. Bueno, entonces hay que buscar, ¿verdad? ¿Cuál es la razón para esto? Fuerza. ¿Qué tengo que hacer aquí? Controlar fuerzas en el paciente. ¿Y cómo vamos a controlar fuerzas? Bueno, vamos a ir aprendiendo. Hay muchas formas para hacer eso. Bueno, miren otras situaciones de alteraciones de la oclusión dentaria. Aquí los dientes están sanos. Aquí no hay abrasión, no hay adquisición, no hay atracciones. Hay alteraciones. De pacientes muy jóvenes, pero la oclusión dentaria en estas fotografías, ¿cómo la ven? ¿Está? Pésima. ¿Qué condición no está cumpliendo? Una condición de alineamiento tridimensional, entonces, un paciente que tiene la oclusión dentaria, de la forma que ven ustedes ahí, ¿no creen ustedes que pueda alterar el funcionamiento del sistema? Claro que sí. Entonces, aquí estamos mostrando otra forma como la oclusión dentaria está puesta alterada, cuando hay una falla en la organización tridimensional. Los casos anteriores que vimos era mostrar alteraciones de estructura principalmente y también de alineamiento tridimensional por falta de dientes. Entonces, en pacientes jóvenes es más frecuente ver esto, ¿no? Alteraciones en cuanto a la condición de alineamiento. Bueno, aquí tienen más fotografías, más casos donde vemos movidas abiertas anteriores, movida abierta anterior, donde adelante no hay
relación anterior. Mordida abierta posterior, miren, también hay casos de mordida abierta posteriores por ausencia de piezas o cuestiones de que hay contacto adelante o detrás, ¿no? Son diferentes situaciones que pueden haber mordidas invertidas, ¿no? Mordidas cruzadas, miren, mordidas cruzadas. Bueno, todo eso es cuestión pues, genética, cuestión de factores externos que han condicionado que la oclusión dentaria de estos pacientes tenga esa situación. Entonces, miren la variedad de situaciones clínicas que he mostrado, que obviamente son muchas más, ustedes verán algunas de ellas en su vida profesional y van a ver muchas cosas más, ¿no? De eso. Entonces, lo que viene aquí es ver qué pasó, cómo nosotros analizamos la oclusión de estos pacientes, cómo finalmente llegamos a una conclusión y lo que es más interesante, ¿qué hacemos para mejorar eso? ¿No? Para dar una solución, porque el paciente viene a buscarnos a nosotros para ver qué hacemos con esa condición que no es adecuada para nosotros. Bien, entonces, vamos aquí a ir conversando ya un poquito que no necesariamente la alteración del diente, ya sea en organización, ¿no? En alineamiento o en estructura, puede producir una disfunción. ¿Qué significa eso? Una disfunción del sistema. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. O sea, la oclusión está alterada, sí, está alterada, no tiene abrasión, tiene cualquier otra alteración, tiene mala oclusión, hay mordida abierta, pero eso no necesariamente causa una disfunción del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Hay pacientes, ustedes han visto mordida abierta con dientes chuecos, comen tranquilos, viven tranquilos, hablan tranquilos, no tienen molestias y hacen su vida normal. No estarán al 100% eficiente en su sistema, pero sí, el sistema estomatológico está funcionando. ¿Y eso a qué se debe? A que, felizmente, gracias a Dios, este sistema tiene un maravilloso mecanismo de compensación, de adaptación. Se adapta, pero no tiene, digamos, una capacidad de adaptarse a todo lo que le venga. Tiene un límite. ¿Ese límite de quién depende? Cada paciente. Ahí no hay un límite para todos de igual forma. Cada paciente tiene un nivel de tolerancia. Algunos pacientes con un pequeño contacto que le generemos en la boca, le generamos una disfunción. ¿Cómo se caracteriza una disfunción? El paciente tiene dolor, no puede abrir la boca, no puede comer, no puede masticar. Hay pacientes que le hacemos 2, 3 alteraciones, le ponemos 3 puntitos grandes, resina muy grande, el paciente ni lo siente. Su sistema se adapta y él sigue viviendo tranquilo. Eso depende de cada paciente. ¿Cómo sabemos eso? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil saber, nadie viene con un sellito que diga, yo tengo una buena capacidad de adaptación, yo tengo poca capacidad de adaptación. Eso no es posible saberlo. Así que eso va a requerir un poquito más de la experiencia y del manejo, que poco a poco ustedes irán aprendiendo en su vida profesional. Entonces, esta diapositiva significa eso. No necesariamente una alteración va a producir una disfunción en el sistema del paciente. Eso hay que tener en cuenta. Ya. Y si pasa eso, doctor, ¿qué hacemos entonces? ¿Lo dejamos al paciente ahí? Sí, podemos dejarlo ahí porque su sistema está funcionando. Pero si queremos corregir algo, mejorar eso, ¿qué hacemos? Eliminamos ese factor que encontramos y lo que habría que hacer entonces es optimizar más el sistema. Lo que no podemos hacer es empeorar la situación, ¿no? Si empeoramos la situación, ahí sí estamos haciendo lo que dije en un momento. Eso se llama el iatrogénico. ¿Okay? Entonces, eso tampoco, por eso hay que medirnos bien si podemos hacerlo o no. Bueno, vamos a ir recordando algunas cositas. Estas son cosas que vimos en la primera parte, solamente para recordar las condiciones de alineamiento, ¿no? Cómo deben ser los dientes posteriores, los dientes anteriores, esto ya ustedes lo saben, ¿no? Recordar eso. Si tenemos estas condiciones en cuanto a la organización de la oclusión dental de un paciente, vamos a tener pues una correcta función. Y recuerden, ¿no? Los dientes están organizados, tienen todas esas características de relación anterior-posterior, oclusión mutuamente protegida, ¿no? Y anterior, obediente verbal, no solamente para cumplir una función correcta, sino también como mecanismo de protección, ¿no? También sirve, eso lo hemos hablado muchas veces, creo que lo hemos entendido y lo hemos visto de esa forma. Bien, bueno, recuerden también que los dientes, para mantener su posición en el arco dentario, están sometidos a fuerzas externas, ¿no? Fuerzas externas, y aquí en el examen hicimos a la 2, a la B y a la A de creo. Hay una fuerza que empuja todos los dientes hacia adelante. Tiene un poderoso componente mesializador.
esa fuerza que empuja todo hacia adelante. Acá me paré, éramos una larva, todo crece, todo va para adelante, se acuerda. ¿Cómo se llama esa fuerza? La lengua. Un poquito. La lengua. ¿Cómo se llama esa fuerza? La lengua. Componente anterior. Eso Hay no tiene que un escribir. componente No de entiendo. No entiendo. La verdad me sorprendía cuando encontraba respuestas ahí que no tenían sentido. Está definida. Bueno, hay que seguir hablando. Entonces, el equilibrio de fuerzas también es algo que vimos al comienzo y entendimos que es importante para mantener la condición de estabilidad, de alineamiento de los dientes. Bueno, cuando tenemos situaciones como esta, obviamente esas condiciones se han perdido, ¿no? Además de la mala alineación y mal posicionamiento de los dientes, ausencia de dientes en este caso, y también daño estructural. Bien, para que un paciente pueda alterar la oclusión dentaria, llegar a situaciones como esta, obviamente hay dos factores que hay que tener en cuenta: fuerza y tiempo. Recuerden también, el sistema estomatognático, lo dijimos y lo decimos siempre, es una poderosa máquina que genera mucha fuerza, ¿no? Y al comienzo del curso, preguntamos aquí con ustedes, dejamos tarea averiguada ahorita, dicho sea de paso, nadie trae la respuesta de cuánto tiempo entra en contacto los dientes. Ahorita mismo termina el curso y nada, o sea, si alguien por ahí se le ocurre buscar eso. Mi también salía por Ya sí, bueno. Si lo trae, no hay problema, lo trae, si lo trae, lo dice la ley, pero es con sustento, ¿no? O sea, no todo el día pero ¿dónde lo ha pedido? En la lectura de Nico, Short afirma que los dientes hay con algo que se salía al tragar. Sí, así lo menciona en la lectura de Nico. Bueno, la pregunta es cuánto tiempo los dientes entran en contacto en 24 horas. Entonces, la cantidad de fuerzas y el tiempo puede producir daños como este, ¿no? Obviamente fuerzas incorrectas, fuerzas que son generadas por este sistema muscular, neuromuscular, y el sistema neuromuscular, ya dijimos, el músculo hace dos tipos de contracción, ¿se acuerdan? La isotónica y la isométrica. Ambos son funcionales, o sea, ambos lo utilizamos todos los días para estar sentados, estar parados, caminar, masticar, para todo, ¿no? Para estar en la postura correcta. Todos ahorita estamos haciendo contracción isotónica e isométrica. Pero cuando una persona hace más contracción isométrica en ciertas partes del cuerpo, eso ya está producir una alteración o una patología. En nuestro caso, ¿hay personas que hacen contracción isométrica exagerada? Sí. ¿En qué momento? Cuando hacen parafunciones, es decir, cuando aprietan los dientes. Frotamiento, rechinamiento, bruxismo o también hábitos, ¿no? Estar ahí. Eso es un hábito que genera fuerzas y eso va a producir daño no solo en los músculos, sino donde también, en este caso, en los dientes. ¿Okay? Entonces, ahí estamos entendiendo. Las fuerzas que son incorrectas pueden dañar a los dientes. Bueno, esta parte es para cuando estemos en la parte práctica, ustedes van a evaluar la oclusión de sus bocas funcionalmente, ¿no? En los modelos y clínicamente, y van a llegar a una conclusión. ¿Cómo va a estar la oclusión? ¿Cómo está la oclusión dental en el paciente? Eso se llama diagnóstico. Puede estar en condiciones óptimas, es decir, está cumpliendo las condiciones ideales. Puede estar en una condición compensada, donde hay cosas que no están bien, pero sí funciona el sistema. La oclusión está bien, puede ser tolerable. Puede mejorarse, sí, pero puedo mantenerlo ahí, sí, porque está estable. Pero hay condiciones donde está en deficiencia. Entonces, dependiendo en qué condición está, la conducta que vamos a seguir será, pues, en un caso óptimo, ahora que hacer algo en ese paciente, nada, si lo recibe muy bien, si cuidamos tus dientes, adelante. En una condición de compensado, supóngase que tiene una buena alineación y un incisivo lateral está un poquito chuequito, que no altera la guía anterior, no altera la relación, nada, solo es un aspecto estético, ¿no? Se le queda medio chuequito. Y con la analogía se nota una sombra que no le gusta al paciente. Entonces, ¿habría que hacer algo ahí obligatoriamente? No necesariamente. Si el paciente dice, que no me gusta estar así, ¿qué podemos hacer con este diente? Dos opciones. O lo movemos, si se puede, y si no, puede enmascarar eso. Para enmascarar, ¿qué podríamos hacer? Algún artificio restaurador, la carilla probablemente, que pueda disimular eso. Pero hay que tener cuidado. Si hago eso, la estabilidad que tiene el paciente no la tengo que cambiar para nada. ¿Okay? Porque si logro cambiar eso, altero todo y lo puedo convertir en esto. Y ahí sí la cosa se complica.
Entonces, ahí tenemos ese. En cambio, un deficiente sería cualquiera de los casos que vimos anteriormente, ¿no? Donde la función está destruida. ¿Y qué hacer ahí? Reconstruir, lo mejor que se pueda. Para eso ya, poco a poco, irán a aprender ustedes en otros cursos más allá. Bien. Bien, ¿cómo se altera la oclusión dental? Puede ser por fuerzas inadecuadas o por una incorrecta alineación, ¿no? Vamos a ver entonces esta interrelación de ambos factores, fuerzas incorrectas o incorrecta alineación que se puede dar de manera predispuesta en un paciente, puede generar una alteración o una mala función. Ahora, dependiendo del tipo o de la magnitud del daño o del evento de la situación que puede producir la alteración, hay pacientes que se adaptan correctamente, sigue funcionando su sistema, pero hay pacientes que no aceptan esta adaptación. Eso ya lo dijimos en un momento. Es difícil saber en un paciente si va a adaptarse o no. ¿Cómo sabemos que un paciente está adaptado? Cuando tiene alguna alteración. El sistema está funcionando de una forma adecuada. Pero un paciente, si hay un factor que altera la función dentaria, el paciente ya no puede masticar, aparece cansado, con la boca, no puede abrir, no te incomoda mover, cada vez que muerde le duele todo, ¿no? Entonces es un paciente que su nivel de tolerancia ha sido vencido y ese paciente no logró adaptarse. Ese paciente se ha disfuncionado. Entonces, ese paciente requiere un tratamiento o un manejo distinto. Cuando no hay un mecanismo de adaptación, entonces, ha fallado el mecanismo de adaptación, ¿qué va a ocurrir con el sistema? Hay un colapso, ¿no? Un colapso bursal, y eso va a determinar entonces una disfunción en el sistema de paciente, cuyo manejo ya es distinto, ¿no? Manejo lo vamos a ir aprendiendo más adelante. Bien. ¿Qué cosa puede ocasionar la alteración de la oclusión dental? Por ejemplo, se pierde un diente, una sobreobturación, una restauración protésica, una operación grande, una corona grande, una canina muy larga, un tabletop un poquito alto, ¿no? Un montón de cosas que podrían pasar de manera, entre comillas, y automática. Incorrecta alineación dentaria, falta de espacios, tenemos que usar clase 2, clase 3, saben que en esos casos la alineación no es la correcta. Hábitos, los hábitos también pueden producir daño, ¿no? Una queratofagia, queratofagia, ¿no? Están moviendo lapiceros, están moviendo gajitos, ¿no? Cosas que pueden generar daño a la oclusión dental. Y puede haber agentes externos, ¿no? Que pueden también ocasionar daño a los dientes, que pueden dañarlos y alterar su estructura. Elementos químicos, por ejemplo, ¿no? La biocorrosión, que es otro daño que se produce en los dientes, producto de agentes externos, mucha Coca-Cola, por ejemplo, mucho Red Bull, ¿no? Muchas bebidas carbonatadas, producen un estado de, entre comillas, descalcificación del diente, pérdida de estructura. Bebidas ácidas también, ¿no? Mucho limón, mucho ceviche, ¿no? Eso también puede producir daños de este tipo. Entonces son agentes externos que también pueden dañar a los bien. Cuando ocurre alguno de estos eventos, ¿no? Pérdida de diente, obturación alta, ¿qué va a pasar con el sistema? ¿No? El sistema se puede adaptar. ¿Cómo se adapta el sistema? Generalmente hay un acomodo de la mandíbula. Se pierde un diente, falta un diente, el diente se destruyó, cuando se destruye empieza a chocar, como eso estorba, el mecanismo neuromuscular lo percibe y como tiene que contactar todos los dientes que hace la mandíbula, la movilidad y la acomoda. Mientras los músculos y todo el sistema acepten eso, entonces el paciente se adapta. Pero hay pacientes que no toleran eso, ¿no? ¿Cómo se nota esa diferencia? Cuando el paciente siente el contacto, pasan 2 o 3 días, le sigue molestando y empieza a doler el músculo aquí. Cuando quiere abrir la boca ya no puede, le duele la articulación, tiene limitación en la función, porque ese paciente no tiene capacidad de adaptación. Felizmente, la buena noticia para nosotros, la gran mayoría, casi todos tenemos una buena capacidad de adaptación. Muy pocos tienen, digamos, un umbral muy bajo de adaptación, ¿no? Esos pacientes son muy escasos. Entonces se reacomoda la mandíbula, se puede ir gastando el diente, el otro diente se extruye, se puede vestibulizar, o sea, los dientes inclusive se pueden mover, cambiar de posición para adaptar y lograr una nueva condición de máxima intercuspiración. Vean este casito, por ejemplo, aparentemente está todo bonito, ¿no? Una joven, así como ustedes,
4 años más o menos, 3 años, y miren qué pasó. ¿No? Perdió una molar a los 14 años. Entonces, esa molar que perdió en ese tiempo, ¿qué ha generado en ella? Un mecanismo de adaptación. Ella está tranquila, vive tranquila, tiene una operación, le hace intercomunicación, no tiene problemas articulares, no hay articulares felizmente, pero miren aquí. ¿Qué pasó con esta pieza? Se destruyó. Y este se ha especializado. Ya han ocurrido cambios para lograr encontrar una estabilidad, que felizmente ha logrado adaptar al sistema y no ha colapsado, ¿no? Entonces, ahí tenemos, pieza destruida, un poquito más en detalle, la modular se ha especializado, son cambios que pueden ocurrir en la oclusión dentaria que felizmente no hacen un gran daño, una gran alteración, y esto puede llegar a condicionar una situación de adaptación, ¿no? Que es saludable de alguna forma para el paciente. Bien, inclusive haciendo el análisis ahí, vemos que las condiciones están. ¿Cómo colapsa el sistema? O sea, ¿cómo puede una situación no adaptarse, como en este caso, sino colapsar, hacerse un daño y producir no solamente un serio trastorno en la oclusión dentaria, sino también en todo el sistema estomacal? Cuando hay pérdida de labios oclusales en gran cantidad, cuando hay movilidad de muchas piezas dentarias, cuando hay un desgaste severo de piezas dentarias, todo eso va a generar una gran inestabilidad oclusal. Entonces, un colapso obviamente nos va a entender que tiene que ser una situación que se da en pacientes cuando tienen daño múltiple y pérdida de tejido o de daño estructural múltiple en muchas piezas, como por ejemplo, ¿no?, desgaste severo en ellos, atrición, por ejemplo. Bien, Dobson, si han leído Dobson, da estas 5 reglas para poder nosotros saber si la oclusión dentaria de mi paciente es estable o no lo es, funcionalmente. Dobson dice que cuando evaluamos la oclusión dentaria de un paciente debe haber topes estables en todos los dientes. Bueno, Dobson dice relación céntrica, ¿no? Consideramos nosotros que todos tengamos relación céntrica, ya lo hemos comprobado. Todos estamos con oclusión en relación céntrica, no, estamos en una oclusión. Esa pregunta también hicimos no sé si la diferencia entre oclusión céntrica y oclusión aguda. El cóndilo. En oclusión, a ver, vamos a ordenar. Oclusión céntrica. ¿Qué es oclusión céntrica? Es la oclusión ideal. En este caso, un paciente en oclusión céntrica, ¿cuál es su característica clínica? Hay máxima interpulsación, en ese mismo momento los códigos están en relación céntrica. Les pregunto, ¿un paciente que tiene oclusión céntrica tendrá punto prematuro de contacto? No tiene. Y muchos han puesto punto prematuro de contacto en oclusión céntrica. En oclusión céntrica no existe punto prematuro de contacto. ¿Dónde hay punto prematuro de contacto? En la oclusión habitual. Ahí se hay punto prematuro. En la oclusión habitual hay deslizamiento, hay acomodo, bueno, ahí, no sé si no explico bien, no sé si me dejo entender, a veces me preocupa eso, de repente estoy siendo muy no claro con ustedes, por ejemplo les pregunto, ¿tienen alguna duda? Trato de hacer diversos ejemplos para poder entender eso, porque cuando me responden así, me quedo sorprendido y digo, pero ¿por qué se confunden? Como no estoy, bueno, explicando bien. Entonces, esto de relación céntrica, por ejemplo, el Dobson lo dice así, pero como no todos saben relación céntrica, podríamos decir una oclusión, una posición, guía anterior armónica, eso sí, por tanto de dientes anteriores, desoclusión de los dientes posteriores en protrusiva, desoclusión de todos los dientes en el lado de balance o el lado de trabajo, y sin interferencia en los dientes posteriores en el lado de trabajo. Esto lo dice Dobson, está escrito textualmente, si leen el capítulo que se les indicó, ahí está mencionado esto. Lo hemos tomado textualmente. Vamos a seguir lo que dice Dobson. Por ejemplo, Dobson dice esto, ¿no? Esta foto, también siempre la comento, esta foto de los poquitísimos casos que hemos encontrado acá en la facultad, de estudiantes como ustedes, chicos, chicas como ustedes, la chica ya es colega ahora, ¿no? Pesquisa, no sé su nombre realmente, profesores obvias. Es la única, bueno, una de las poquitas que hemos encontrado que tiene condición de oclusión céntrica. Ella no tiene prematuro, ¿okay? Miren sus dientes lindos, bonitos. No están de manera ideal, ¿no? Están muy chiquitos, están hacia afuera, pero tiene oclusión céntrica. No le encontramos prematuro, ¿no? Entonces, tomamos la fotografía para tenerlo como referencia.
Entonces, la condición ideal es que máxima interconspiración esté en relación céntrica. Y en los movimientos o las posiciones de diagnóstico, que son 5, Protrusión propulsiva, lateralidad derecha, lateralidad izquierda, máxima interconspiración y posición retruida, están las 5 posiciones. En estas 3 que estamos mostrando aquí debe tener estas condiciones. En propulsiva, ¿qué debe haber? Solamente contacto de incisivo, eso se llama guía incisivo. Y en las lateralidades, los únicos dientes que deben contactar, ¿cuáles son los caninos? Eso se llama guía. Eso es lo ideal, ¿no? Lo ideal para decir que una oclusión es totalmente estable. Y repito, la fotografía de esta chica lo tenía, una condición muy estable, saludable, no tenía problemas, aparte joven, así que, bueno, pues esto es lo ideal, ¿no? Lo que Dawson dice de lo que. Pero veamos, miren este casito. Otra paciente también, una chica, ok, empezamos a evaluar, máxima interconspiración, sí, puede haber un prematuro pequeño, no hay problema. En la lateralidad izquierda, contacto de caninos, en la lateralidad derecha, miren los caninos. No hay ¿Cómo están los contacto. caninos? Desgaste. ¿Hay contacto o no hay contacto de caninos? No está, hay un espacio, no hay contacto, no hay dónde es. ¿Este contacto está bien? No está bien. Miren, si yo veo esa fotografía solita, ahí puedo decir, ah, qué bonitos dientes, ¿no? Está bien, pero puede ser que esta oclusión, que aparentemente está idealmente cumpliendo los requisitos, al simplemente decir al paciente, mueve a la izquierda, mueve a la derecha, puede encontrar algo ya que en un futuro, en un tiempo, ¿qué podría pasar con esa oclusión? ¿Se puede alterar? Y ya se está alterando. Miren lo que vamos a comentar aquí. Es interesante para que ustedes. Aquí en esta lateralidad, los caninos no están contactando, contactan atrás. Pero la pregunta es, ¿por qué no contactan los caninos si el alineamiento está correcto? Hace uno, más 5, uno V7, uno V5, perfecto. ¿Y por qué no? Veamos el detalle. Miren este canino inferior. No sé si logran ver la imagen de ahí atrás. No sé si observa esta partecita de acá. ¿Qué cosa hay? Una faceta de desgaste, un desgaste, una adhesión. La pregunta es, ¿por qué se estará desgastando este canino y el otro no? Miren, el otro sí contacta. ¿Por qué del lado derecho sí y el izquierdo no? ¿Qué está pasando con esa paciente? Para que este diente se desgaste, ¿qué puede estar pasando? Para que un diente se desgaste, ¿qué tiene que haber? Fricción. Eso tiene que estar friccionando con agua. ¿Y este diente con qué? En teoría debería estar contactando con él de arriba. Pero vemos que en este momento no contacta. Entonces, si no contacta, ¿cómo se está gastando? A la vez. Perfecto, muy bien. Una primera razón puede ser un hábito. ¿Qué hábito creen ustedes que gastaría un lado y el otro no? La primera razón por la que esta paciente empezaba a gastar sus canas. Estaba con ese hábito siempre. Y miren, ahí está. Y el sistema está empezando a deteriorar. Pero ¿cuál es el segundo hecho? Muy bien, muy buena deducción. ¿Cuál es la segunda posibilidad y el segundo hecho que también condicionaba a que esto generaba o se estaba desgastando? Pues esta paciente hacía apretamiento nocturno, como conocemos todos, pero ya tenía un movimiento emocional muy fuerte, tenía problemas emocionales, personales, ¿no? Que llevó a esta paciente a empezar a apretar. Pero ¿por qué ese apretamiento producía desgaste solo en un lado y en el otro no? Porque si uno aprieta, debería gastarse todos los dientes, pero no, solamente producía acá. ¿Saben cuál es la razón? Al momento de al dormir. Cuando uno duerme, ¿cuál es la posición ideal de dormir? Pues ya sería muy boca arriba, pero es muy difícil que todos vamos boca arriba. ¿Cómo dormimos? Siempre a boca arriba, ¿no? Dormimos posición fetal. Izquierda o derecha, depende del lado que nos está acostumbrado. Depende si no por ahí, pues para no mirarlo. Entonces, esta paciente dormía siempre ¿de qué lado? Del lado derecho. Y al dormir al lado derecho, ¿por qué se gasta este canino y este no? Hace esto, y cuando hace esto, ¿qué pasa con la mandíbula? Presiona, y se la da completo. ¿Qué va pasando con ese canino? Se va. Entonces, dos cosas que están produciendo el desgaste de ese canino. Primero, hábito, y segundo, la posición al dormir sumado a la parafunción que tenía. Entonces, este sistema, dígame, ¿en cuánto tiempo creen que se podría colapsar? Porque este canino va a seguir gastándose.
va a seguir contactando atrás, eso va a seguir contactando, ya contactará el pulmonar, entonces va a haber un contacto de todo ese lado, realmente empieza a contactar el otro lado, y en un tiempo estos dientes podrían estar gastados, como vimos anteriormente. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer para eso? ¿Qué factor está generando aquí? Primero, fuerzas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Controlar fuerzas. ¿Cómo podríamos hacer? Existirá una pastilla, ¿no?, que dice, no sé qué nombre podemos ponerle, para controlar fuerzas. No existe, no existe, no existe. La única manera de controlar fuerzas en nuestros pacientes es como usar algo, ¿no?, un dispositivo que pueda reducir esa actividad. Obviamente, Fernando dice, otro componente interesante que hay que manejarlo también con el paciente es el estado emocional del paciente. ¿No? Si vemos que es un paciente emocional que lleva este apretado, tampoco hay una pastillita que diga, ¿no?, esto es una pastilla para proteger. Eso no existe. Hay formas de manejar eso. Conversar con el paciente, que sea consciente que tiene un problema y que no lo tome tan pecho, por decirlo, ¿no?, y tratar de alguna forma. Eso es bien complicado, pero de alguna forma se puede hacer algo de trabajo. Y hay otro tema interesante en esto, aprovecho de decirlo, es el efecto, y esto va a ser pregunta de examen probablemente, se llama el efecto placebo. ¿Alguien sabe lo que es el efecto placebo? Llevan manos, por lo que ustedes. Ya han hablado, han tocado el tema de medicamentos placebos. ¿Qué es un medicamento placebo? ¿Han escuchado esa palabra? No tiene una función. No tiene una función. Pero sí afecta. Pasa un buen efecto. Lo que Micaela dice es cierto. O sea, no tiene la función real, ¿no?, para la cual en teoría está destinado, pero sí hace efecto. Les cuento esta experiencia para que ustedes entiendan cómo funciona el efecto placebo. Un gran maestro que siempre recordamos al inicio de clase, siempre lo recordé, el Dr. Washington, así un maestro que profesor aquí hace tiempo, ya falleció hace mucho tiempo. Él nos enseñó todo esto. Gracias a él estamos parados acá hoy día enseñándoles a ustedes. Cuando él estaba vivo, íbamos a su clínica y él atendía a pacientes con disfunción. Muy rápido, para hacer muy larga la historia. Vino la señora remitida, porque él atendía solo pacientes remitidos con problemas serios de disfunción. Era una señora que había pasado con muchos dentistas, muchos colegas, trajo una bolsita de férulas, ¿no?, 10 férulas, o sea, ya le dio su férula hasta por gusto. Ella sentía mucho ron, mucha molestia, no podía masticar bien, tenía un estado emocional muy desastroso, ¿no? Entonces vino la doctora, le dijo, porque sí, me ha recomendado usted, dice que usted es el especialista en esto, que lo otro, usted va a tratar. Ahora se siéntese, desde cuándo usted está así, bueno, toda la historia, ¿no? Le han hecho un tratamiento, sacó su bolsita, porque estaba todas estas férulas, ninguna me funciona. Esta tengo la última, tampoco me funciona. Así que he venido para que usted me trate, porque sé que usted me va a ayudar. Evaluó, hizo el examen, y sí, realmente tenía problemas de disfunción físicos, ¿no?, que había que manejar. Pero lo más interesante en ella, lo que había que manejar, ¿qué cosa era? La parte emocional. Estaba tan consciente de que estaba bien enferma, hasta mentalmente ya se sentía enferma. O sea, ya era un componente emocional. Entonces, para esto el doctor tenía un manejo excelente, aprendimos de él, y siempre hacía bueno, en algunas ocasiones Rocío, la secretaria, la asistente del doctor Rocío, dice, bueno, tráeme la pastillita, ya sabes tú cuál es. Ah, hay otro sí. Una botellita de pastillas, de capsulitas. Esas capsulitas eran, no sé, ahora creo que no la venden, ¿no?, eran cápsulas rascadas. Y la capsulita se puede llenar de harina. Entonces se llama capsulita con harina. Entonces la capsulita ponía ahí, lo ponía ahí, ¿no? Lo tomás en Casablanca, ¿no? Vamos a agarrar así. Pues señor, vamos a empezar con el tratamiento, ¿ok? Por favor, así el doctor muy contento. A partir de hoy día, usted, así religiosamente, a las 8 de la mañana y 8 de la noche, se va a tomar una de estas capsulitas por 3 días. Y al tercer día usted viene y me dice cómo se siente. Sí, doctor, sí. A ver, ya, doctor, pero seguro esto. Vamos a ver. Usted dice que no. Esto lo va a ayudar. ¿Está bien? Perfecto. Y la señora, bueno, como íbamos siempre, volvió la señora al tercer, cuarto día, no me acuerdo. La vimos ahí, la señora. Chicos, no me van a creer, yo también llegó la señora, se metió al consultorio, no estaba ahí, estaba en otro sitio, no, en otra oficina, en otro consultorio. La señora estaba ahí, ¿cómo le fue? O sea, estaba con una actitud distinta. Lo vio llegar al doctor, le dijo, señora, ¿cómo se siente? El doctorcito, le agarró la mano, empezó a besarlo, por favor.
pastillas son maravillosas, doctor, tranquila, doctor, ya me curé esto, que el otro, por favor, véndame 3, 4 frascos de su pastilla. Cuando ya no sabíamos que lo que tenía la causa. ¿Saben qué, chicos? Que nos está ahí. Entonces, ahí va el efecto placebo, ¿no? O sea, es una capsulita que tiene algo que es inofensivo para el cuerpo, obviamente, pero ahí va el hecho emocional, el hecho del manejo, ¿no? Para que a la persona emocionalmente se pueda. Ese es el famoso efecto placebo. Bueno, anécdota para que entonces, aquí estamos encontrando algo, ¿no? Que puede ser que en un tiempo, este caso, pueda degenerarse mucho más. Estamos entrando a una situación de inestabilidad. Bueno, este caso obviamente es otro paciente, es un paciente varón, que de la noche a la mañana no ha llegado a esto. ¿Aquí cuánto tiempo creen que puede haber pasado? Años. Pero ¿saben cuál es lo interesante? Bueno, esto ya no se hace, ustedes ya no creo que hagan eso. Sí, voy a. Es una obturación de la cama. Arriba ven esos dientecitos, esos puntitos blancos. Son obturación de material. Ausencia de dientes. Yo le pregunto, esos dientes que faltan, esas curaciones que tienen, ¿quién lo habrá hecho? Al dentista. Y el dentista cuando hizo esas cositas, no ha visto al paciente, no le pudo haber dicho, oye, ¿sabe qué? Tus dientes están gastados. Oye, tus dientes no están bien, así. Ya. Él vino, ya, oye, me duele ya, listo, chao. No le interesó, no le informó al paciente, o sea, ¿dónde está la educación al paciente? Decir, oye, esos dientes no están bien. Bueno, doctor, pero no puedo ser, no tengo claro, ¿cómo lo vas a manejar eso? Pero no puedes seguir así porque tus dientes se van a seguir destruyendo. Entonces, hay algo que también hay que entender en ese hecho, ¿no? Hay que ver la integridad del paciente. Bueno, este paciente obviamente tiene la oclusión dentaria totalmente destruida, pero aquí hay un factor que ha generado todo esto, ¿no? Que es fuerza. Bueno, entonces, en estos casos, como dice Dawson, si cualquiera de estos 5 requisitos no es satisfecho, no está cumplido, y a través del tiempo se puede ver signos que afectan la estabilidad, obviamente entonces esto va a generar una desestabilización de la oclusión. Bien, vamos a ver algunos casitos para muy rápido redondear. Bien, otro paciente, vamos a ver otro nada más. Esta es la posición de máxima respiración, una relación bastante aceptable. A ver, veamos lo que dice Dawson, ya, oclusiva, lateralidad derecha, lateralidad izquierda. A ver, ¿cumple o no cumple el requisito? Adelante, en la foto de arriba, es oclusión. ¿Hay contacto solo de incisivos? ¿Sí o no? Sí. ¿Solo de uno? Ok, pero hay solo incisivos. Sí. Aquí, ¿están contactando solo los caninos? Sí. Al otro lado, ¿solo contactan caninos? Sí. Entonces, si esto está ocurriendo, o sea, hay contacto solo dientes anteriores, hay desoclusión posterior, ¿esta oclusión será estable o no será estable? Sí, es estable. Pero, doctor, ¿están dientes chuecos? ¿Acaso solo contactan un incisivo? Muy bien, eso está bien. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Esta oclusión es estable porque está protegiéndose de alguna forma. No es la ideal, porque hay gente que no está en buena posición. ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Podríamos mejorar esto? Claro que sí. Pero ¿qué hay que hacer si yo quiero mejorar esto? Obviamente ponerle brackets, alinear los dientes arriba abajo, ¿para qué? Para que esta oclusión sea más armoniosa, pero ¿qué cosa hay que cuidar? Que este mecanismo de protección que solito el paciente ha generado de manera natural se siga manteniendo. Es decir, cuando termino el tratamiento de ortodoncia, el paciente hace oclusiva, lateral derecha, la izquierda quiere tener guía incisiva y guía crónica. Si no logramos eso en el paciente, ¿qué hicimos con esta protección que naturalmente lo conseguimos? La pegamos. ¿Otras palabras? Por eso hay que tener en cuenta mucho cuidado. Esta es una oclusión estable. ¿Puede quedarse el doctor? Sí. Si al chico o a la chica no les va a estar con dientes chuecos, mire, pero no, aquí quiero ser más simpático, más. Ok, perfecto. Consideremos esto entonces. ¿Ok? Otro casito. Entonces, ¿cumple esos requisitos? Sí. Ok, oclusión estable. Vean este otro casito. Igual, máxima respiración. Digamos, más la relación molar, la relación canina, no son las más adecuadas, pero veamos en función. Ahí está. Vía incisiva, lateralidad derecha, lateralidad izquierda. ¿Hay contacto solo de dientes anteriores? Sí. ¿Hay desoclusión de dientes posteriores? Sí. ¿La oclusión es estable? Sí. ¿Pero es la idea? No. Entonces, ¿hay que mejorar esto? Sí.
se puede mejorar y se debe mejorar. ¿Ok? Bien, seguimos. Otra vez, cumple los requisitos. Miren, hay otros casitos más donde vemos, faltan dientes ahí, por ejemplo, miren, falta un diente, pero hay mecanismos de protección. Estos son mecanismos de adaptación. Se adaptan los pacientes. Pero un paciente que está adaptado, por ejemplo aquí, hay que ponerle un diente, o poner un implante, lo pasa con puente. Lo que tengo que hacer, si pongo algo aquí, lo que tengo que hacer es conservar esa condición. No generar desestabilidad de protección que el mismo paciente ha conseguido a través del tiempo. Estos son mecanismos de adaptación. Muy bien. Dawson dice que para reconocer si la oclusión es funcionalmente estable y influye de manera positiva o negativa en el sistema, es decir, la oclusión de un paciente estable o inestable puede generar alteración de disfunción en todo el sistema, sí. ¿Cómo reconocemos eso? Lo que dice, cuando las ATM están estables, o sea, la oclusión es funcionalmente estable si las ATM están sanas y estables. Todos los dientes están firmes, no hay presencia de desgaste excesivo, todos los dientes han permanecido en su actual posición y las estructuras de soporte, es decir, el periodonto, se mantienen estables. Si todo esto ocurre, quiere decir que el sistema está funcionalmente estable. Veamos, miren acá. Oclusión dentaria. Miren, desgaste múltiple, ausencia de piezas, ¿no? Relaciones incorrectas, no tiene mecanismo de protección. La oclusión de este paciente, ¿es estable o inestable? Y yo creo que es notorio que es inestable. Y vean todas las causas para esto. Muy bien. Signos de una oclusión inestable: hipermovilidad de uno más dientes, desgastes excesivos, aflicción, atracción, etc., u otros más. Migración de dientes, ¿no? Desplazamiento horizontal, intrusión, superposición. Son varias características de cambios en la oclusión que pueden generar una oclusión inestable. Bueno, sigamos viendo para entender. Vean este caso. ¿Okay? Más inspiración, otros, ausencia de diente. Pero observen, hay algo en los dientes que llama la atención, ¿verdad? A nivel cervical. ¿Qué observan? Agresión. Un desgaste, un tipo de alteración estructural. Ese desgaste se llama atracción. ¿Okay? Miren, lateralidad derecha, lateralidad izquierda, protección. ¿Hay desoclusión? ¿Hay protección de dientes anteriores ahí? No hay. Entonces es una oclusión inestable. Una evidencia de esta oclusión inestable por la presencia de contactos posteriores es la presencia de estas lesiones llamadas afracciones. Y las afracciones se producen por excesiva fuerza en sentido lateral. Fuerzas tangenciales o fuerzas laterales. Entonces ahí tenemos desgaste excesivo, sí, afracción en este caso, migración de unos más dientes, etc. Este otro caso, observen. Miren la relación anterior, vean esta fotografía superior izquierda. Ausencia de acople, mordida abierta, ¿no? Entonces eso es una evidencia de que probablemente no haya mecanismo de protección. Veamos, miren, lo de arriba es protección, aunque no lo crean. Lado derecho, lateralidad derecha, lado izquierdo, lateralidad izquierda. ¿Hay protección? No. ¿Cómo están los dientes? Totalmente. ¿Hay estabilidad o no hay estabilidad? No, no hay. ¿Okay? Entonces, y lo más interesante de este caso es que, como es un paciente así como ustedes, y ustedes van a tener también este elemento, que es la radiografía panorámica, vimos ahí, observen las articulaciones de este paciente. Bueno, ¿usted se ha llevado la radiografía ya? Sí. Ya, bueno, tienen una idea más o menos que es una panorámica, ¿verdad? Sí. Y en la panorámica podemos observar la parte de dientes, por eso también podemos ver las articulaciones temporomandíbulas. No es específico para ATM, pero nos da una muy buena idea cómo está. Yo creo que no necesitamos tener mayor conocimiento para ver. Miren la forma de ambos cóndilos. ¿Es simétrico o asimétrico? Asimétrico. La posición de este cóndilo con respecto a lo que ven arriba, que es la cavidad PDD, la eminencia articular que se dibuja bonito ahí, ¿es simétrica o asimétrica? Asimétrica. Son idénticos esta posición de este cóndilo con respecto a la cavidad y este cóndilo con respecto a la cavidad. ¿Están en posición simétrica o idéntica? No, totalmente. Entonces, ahí ustedes ven que la oclusión de este paciente que es inestable puede estar generando una inestabilidad a nivel articular. Claro que sí. Entonces, ahí vemos cómo una oclusión inestable puede afectar a otro componente. Bueno, otra vez,
Y este caso. ¿Necesitan ver más para decir que esta oclusión es estable o inestable? ¿Cómo lo califican? Inestable. Yo creo que sí. Bueno, hay una serie de problemas, el soporte está deteriorado, pues yo creo que salta a la vista. ¿Y este? Inestable. Sí, ¿no? Ya hay una situación, una condición, una oclusión inestable. Y bueno, para ir terminando, aquí tenemos estas imágenes en donde, además de haberles mostrado que la oclusión de un paciente se puede alterar por cuestión de mala alineación tridimensional, el otro elemento que puede sumar a esta mala alineación, ¿cuál es? La pérdida de estructura. Si lo vieron algunos, ahora vamos a ver lo demás. ¿Cuáles son entonces las principales alteraciones que, según la información que hemos revisado, que les han leído, podemos encontrar? La número 1, esta fotografía, observen, hay un desgaste, pérdida de tejido, esmalte, principalmente dentina, pero en una condición, ¿no?, que la superficie es una superficie lisa, ¿no?, opaca. ¿Ustedes creen que esto sea atrición? O sea, es un paciente bruxómano. No. Este tipo de desgaste se llama biocorrosión. Lo que antes se llamaba erosión. Antes se llamaba erosión. Pero hoy en día se llama biocorrosión. La razón de la biocorrosión, ¿cuál es? La ingesta de bebidas ácidas o carbonadas. Hay enfermedades psicológicas, emocionales que las personas sufren, que hacen que constantemente esté con reflujo gástrico, ¿cómo se llama esa enfermedad? Bulimia. ¿No? Entonces, personas que tienen ese problema van a tener sus dientes en esta condición. Por la acción del ácido, ¿no?, el ácido gástrico que sale, desgasifica el esmalte y eso produce pérdida de tejido. Este segundo caso, miren, desgaste de piezas dentarias. Y es diente contra diente. Cuando se desgasta diente contra diente, eso se llama Atrición. Atrición. El daño, la afectación es atrición. El cuadro clínico en general puede llamarse bruxismo, pero eso no es bruxismo. El cuadro es bruxismo. El bruxismo tiene otras cosas más, pero a nivel de dientes, el bruxismo, ¿qué va a producir? ¿O cuál es el signo clínico de un bruxómano en dientes? Atrición, una atrición severa. Este de aquí, miren, se ha gastado, esto no es una foto de un libro que hemos sacado, un libro, no es paciente, nosotros sí son creo que casos como. Miren el desgaste ahí, de esa forma. El desgaste de dientes, solamente de algunos dientes, de una forma muy clara, ¿no?, y que se ha producido por la presencia de un objeto ajeno a la boca del paciente, ¿no?, abrasión externo. Eso se llama abrasión. Abrasión. ¿Okay? Son diferentes formas de producir desgaste. Hemos sacado un libro, que es la fotografía de una persona que toca saxo. ¿No? Toca saxo y cada vez que toca saxo mueve el pico del saxo, y eso hace los años que trabaja a producir ese abrasión. ¿Qué es lo que tiene en el central? Es un agente externo. ¿Qué tiene? Es un desgaste. No, ese es hueco. ¿Es un hueco? Es un hueco. No es que tenga algo ahí, es vacío, está hueco. O sea, este incisivo canino, eso se ha gastado. No tiene. Y lo que ha producido ese desgaste es el saxo que toca esa persona. O sea, mueve el pico del saxo. Años trabajando en eso y a producir. No es una foto de un libro, no es un paciente mío ni es una persona que yo he visto. Hemos tomado un libro y ahí dice eso. Entonces, esto es abrasión. Repetimos. Biocorrosión, entre paréntesis erosión, aunque ya no se utiliza ese término, en biocorrosión, desde el artículo de Vico, que es de 2012, desde ahí se llama biocorrosión, atrición, abrasión, y esto de acá, afracción, pérdida de esmalte y dentina cervical por fuerzas efectivas. Corrosión. Fractura. Microfractura. Y esto de acá, más chicas, más Caries. Ahí tienen las 6 que les pedí, pero hay una más. Que no es nuevo, sino que también hemos visto muy conveniente. ¿Has visto la cámara? Microfracturas, las famosas microfracturas, o también le llaman cracks. Presenta los pacientes, ahí ven. Y esto uno pasa el explorador, pasa algún elemento,
no se detiene, o sea, es liso, no se nota un surquito, eso es interno. Ahora, ¿qué hace frente a eso? Bueno, hay terapias de tratamiento para eso. Entonces, se llaman cracks o microfracturas. Entonces, es otra alteración que también se puede presentar debido a un factor que es, pues, bueno, este cuadrito que ven aquí nos resume en factores biológicos y otros. Por causa de estrés, por incremento de fuerzas, ya sea por compresión, por flexión o por tensión, puede haber atracciones o puede haber microfracturas, ¿okay? O cracks. Cuando hay fricción, cuando es un agente exógeno, agente externo, por ejemplo el saxo se llama abrasión. Pero cuando es un agente endógeno, diente con diente, se llama adhesión. ¿Okay? Y finalmente, antes se llamaba erosión, cuando es degradación química externa o interna. Externa significa bebidas carbonatadas, mucho limón, muchas bebidas ácidas. Interna, reflujo gástrico, ¿no? Bulimia, cosas que implican ácidos en boca. Eso se llama ahora biotoxina. Entonces, son alteraciones que dañan la estructura del diente, pueden producir pérdida de tejido y obviamente eso altera la función. ¿Sabías que también por el estrés, o sea, cuando la compresión ¿Los alimentos? Cizallamiento, ya. Oye, ya. Fuerza, ya. Cizallamiento también es una fuerza tangencial. Fuerza tangencial, fuerza lateral o fuerza de cizallamiento. Está bien, si ese término está bien, que lo haya dicho para que todos entiendan. Es lo mismo, lateral, tangencial, cizallamiento. Ese tipo de fuerzas se van a producir principalmente atracciones. ¿Ok? Bien, entonces este cuadrito creo que resume, vean el artículo de Grifo, ahí está mucho más especificado eso. Ahora espero que entiendan. Bueno, para terminar, puede existir entonces varias alternativas para solucionar el problema de esto. Pues sin embargo, lo más importante para saber qué hacer aquí, ¿qué cosa es? Un buen diagnóstico. Tenemos un paciente con biocorrosión, por ejemplo. A ver, tenemos este paciente, viene un paciente con el número 1, ¿no? Con todo ese desgaste de dientes. ¿Qué haríamos? Hay que reconstruir los dientes. ¿Con qué reconstruimos? ¿Podemos poner carillas? No, porque el esmalte de esa diente. Recuerden que las carillas, los pegotos, funcionan con un mecanismo de adhesión. Y para que una restauración se adhiera bien al diente, tiene que haber un buen esmalte. El esmalte de este paciente, ¿cómo es? Pésimo. Porque con la acción del ácido, está totalmente destruido. Si le ponemos algo ahí, ¿qué va a pasar con esa restauración? Aquí, atrición. ¿Cuál es lo que produce? Pueden poner carillas bonitas, lindas, de IMAX, de silicona. ¿Qué va a pasar con esa carilla, con eso? ¿Qué hay que hacer primero? Controlarla. Entonces, a eso se refiere esto. Primero ver la razón, el diagnóstico, saber la causa, para luego buscar las alternativas. La más frecuente, Dawson dice, la enfermedad oclusal es la más frecuentemente mal diagnosticada, es lo que estamos comentando. O sea, hacemos cosas sin averiguar por qué se produce. Estamos pasando cosas y no encontrando la razón por la que por eso fracasamos. Digo fracasamos porque así todos hacemos, también hacemos todo lo que tenemos y aprendemos.